Ya estamos con Xavier Horcajo, colaborador habitual de 24 Horas Economía. Xavier, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien. Encantado de estar contigo aquí. Bueno, antes de nada, la pregunta que todos hoy nos hacemos. Xavier, ¿dónde compran Nadia Calviño y María Jesús Montero? Porque claro, hace unas semanas nos decían que ellas ya notaban la bajada de los precios de los alimentos y claro, hoy nos encontramos, Xavier, con el dato del INE y es que la inflación subyacente sobre todo sube, los precios de los alimentos se escalan hasta el 15,4% y que los precios no bajan. Las medidas de Pedro Sánchez no están funcionando. Y saber dónde compran Nadia Calviño y María Jesús Montero. Mira, tengo una duda. Sí. Si hace la compra en el supermercado del Congreso, ya sabes que en el bar del Congreso es el único sitio de España donde un gin tonic cuesta 2 euros. Total. Bueno, exacto. Pues debe haber, lo sabemos, pero debe haber un privilegio más de sus señorías, que es un súper dentro del Tinglado de los Leones y eso, un súper donde compran pues cosas en fin, de Strangis o si, no sé, no tengo ni idea. También puede ser que la otra opción es que compre, ya sabes dónde, en Parla, justo debajo de donde viven los dos amiguetes de Sánchez que le recibieron para celebrar con un cafelito, Mari Carmen y Óscar, con un cafelito para celebrar la futura derrota electoral, que así deseo, para el PSOE el 28 de mayo. Bueno, vamos a hablar de la inflación, pero vamos a hacerlo en serio porque el tema está muy mal. Y aquí, yo particularmente no me alegro nunca de que las cosas vayan mal a la economía española, porque al final nos cuesta dinero a todos y desde luego nos viene costando dinero a todos. La inflación es el impuesto de los pobres, sépanlo. La inflación castiga al asalariado más que al que no lo es. La inflación castiga nuestros ahorros, nuestras inversiones, absolutamente todo. Nos hace más pobres. Y, hombre, pues nadie puede, en su sano juicio, alegrarse de que la inflación vaya mal. La inflación va mal, ¿por qué? Bueno, pues va mal porque se aplicó una medida y esa medida, al margen de las tonterías que diga Nadia Calviño, de que yo ya noto, ya estoy notando, y luego salen como cuando se escribe un argumentario, a renglón seguido salen María Jesús Monteros de la vida diciendo, sí, yo también lo noto. Bueno, tampoco sé dónde debe comprar. La cuestión es que después de aplicar las medidas de corrección del IVA de artículos básicos que tenían previsto reducir la inflación aumenta. Luego el que toma las medidas se equivoca y desoye lo que le dice la oposición y tantos. Hombre, si usted quiere bajar la inflación, actúe sobre más productos. Coja los productos de verdad que inciden en la cesta de la compra. No coja el pan que cuesta 70 céntimos. No coja, los articulitos 4 para quedar bien. Coja la carne, coja el pescado, coja las conservas. Y verá usted cómo baja la inflación. Esto no lo hemos querido hacer porque somos cicateros y queremos ingresar más y no menos por el IVA de lo que España consume. Y nos importa un carallo que pues cada vez se consuma menos. Estamos clavando la demanda y eso es malo para la economía española. Más datos de la inflación que tienen ustedes que tener en cuenta. Esto ha subido porque no somos capaces de hacer bajar la alimentación y las bebidas. Bueno, ese es otro dato que contribuye a entender cómo los precios se han cerrado en el 5,9% de incremento, lo que aumenta la alimentación y las bebidas fuera de la rebaja del IVA a 4 cositas que hizo Sánchez para quedar bien. Eso se mantiene por encima del 15% de incremento, 15,4%. Y ese es un rumbo de referencia de por dónde van las cosas. No se trata de hablar o no hablar con los supermercados, se trata de hablar con toda la cadena de distribución, con los supermercados, con los grandes productores, con todos en general. Hablar y actuar en lo que tú puedes decidir actuar. Yo no le puedo decidir el precio al que vende las lechugas a Juan Roche, claro, pero sí puedo decidir el IVA que se cobra a las lechugas. Dejo de cobrar ese IVA y actúo sobre la inflación. Y no me meto en campañas de presiones que alguno va a malinterpretar, porque esto a veces parece un país gestionado por Stalin, Pichinsky y el comisario Beria. No, miren, actúen y luego discutimos. La subyacente, dice Calviño que baja, debe ser la única que ve que la inflación subyacente baja, porque la inflación subyacente ha subido medio punto.
Medio punto es una barbaridad. Sí, sí, Cada vez se distancia más la subyacente de la inflación normal. exacto. Y esa es la que es como el colesterol, lo que va a ser pues muy difícil de evacuar si es que lo conseguimos y conseguimos que no se nos quede para siempre. Lo que ha subido de precios es muy difícil, entiéndanlo bien, es muy difícil que baje de precio. El queso de oveja se nos ha puesto a 20 euros el kilo, pongamos por caso, va a ser muy difícil que cuando digan que baja la inflación, pues las cadenas reajusten el precio a lo que costaba ese queso antes de la guerra de Ucrania o antes incluso cuando la pandemia. Así es que esta asignatura la suspendemos cum laude. Doña Nadia Calviño, doña María Jesús Montero, don Pedro Sánchez, ustedes no son capaces de bridar la inflación porque sus medidas son miopes, son de muy corto plazo y no buscan el bienestar común. Buscan, en este caso, un exceso de ingresos con el que dar a alimentar el gasto de ministerios como el de Igualdad, que los españoles en su mayoría preferimos cerrado que no gastando. Ustedes gastan en bobadas, en chorradas, en bonos sociales que no llegan a la gente, en bonos culturales para los jóvenes que son una filfa y un engaño. No, dejen de gastar a lo loco, embriden su gasto y luego actúen sobre la inflación. Si quieren, les recomiendo algún librito de pocas páginas, porque esto está escrito desde el tiempo de Keynes y es muy fácil. Seguir la receta clásica, tradicional, para reducir la inflación, creo que está hasta en las posibilidades mentales de este gobierno, que son bastante escasas. Bueno, otra de las noticias, Javier, es que Bruselas eleva el crecimiento al 1,4%, es decir, el crecimiento de España, ¿no?, de este año. Pero vamos a ver, para empezar, es el más optimista de todos y estamos en 1,4%. Y lo que preocupa sobre todo ya no es este año 2023, sino sobre todo el próximo año 2024, cuando se eliminen todos estos estímulos, este dopaje de la economía que estamos viendo. Es decir, eso es lo que realmente preocupa. Y el crecimiento 1,4%, siendo el más optimista Bruselas, pues es también mínimo, claro. Bueno, el escenario optimista de Bruselas, un 1,4 es insuficiente para abandonar la estagnación, que es poco crecimiento, mucha inflación a la vez. Pues 1,4 nos deja completamente fríos. De todas maneras, la diferencia con lo que prevé el gobierno es enorme, del 1,4 al 2,1, al 2,1. En fin, un mundo. El 1,4 no nos arregla gran cosa, el 2,1 empieza a arreglarnos algo, pero esta wishful thinking del gobierno respecto al crecimiento de la economía española no se lo cree nadie. Y estamos muy contentos todos porque Gentiloni, el comisario europeo, dice que dentro de una previsión global de que la eurozona no entra en recesión, pero sí en estanflación, que viene a ser igual de peligrosa, pues España sería de los países que creen que en el año 23 va a crecer más. Digo que creen, es una previsión. No es un dato cierto como lo de la inflación que decíamos antes. Esto entra dentro de lo que es lo previsible, la bola de cristal que todos podemos utilizar en un sentido o en otro. A mí me alegraría mucho, me alegraría más que creciéramos el 2,1 que dice la señora Calviño, lo veo imposible. Y lo del 1,4 me parece que tal como va el desarrollo de los 2 primeros meses del año, esto puede cambiar, por supuesto. Claro. Tal como van los 2 primeros meses del año, no vamos a llegar al 1,4 que dice Gentiloni, muy amable y muy, en darle cuerda a la cometa, porque es que el problema de Europa es tremendo. Sí. Ellos son los que han causado este problema de endeudamiento masivo, generalizado. Dele usted a la cometa, no se preocupe, si se enreda el hilo, da igual, ya lo cortaremos, haremos 3 hilos nuevos, no pasa nada. Y, hombre, pues también tienen que ser muy comprensivos con el mal desarrollo de las economías. Un dato sí les quiero poner para que ustedes lo valoren. Nuestro vecino país del norte, Francia, está en un porcentaje de desempleo del 7,2%. El país vecino del sur, España, en un porcentaje de desempleo del 14,2%. Entonces, volvemos a doblar el porcentaje de paro de economías. Tampoco es que Francia sea la octava maravilla, no le pido yo una enorme comparación, pero no la resistimos, estamos al doble.
estamos al doble, estamos fracasando tremendamente con la creación de empleo. Y venga a darle hilo a la cometa. Vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Sí. Y venga a decir mentiras, porque Yolanda Díaz dice que nadie ha demostrado sobre el papel que subir el salario mínimo produzca menos y no más empleo. Pues sí, señora, lo hizo el Banco de España. Fue muy criticado. Pensaron incluso en cambiar al señor Hernández de Cos, ¿verdad?, que está al frente del Banco de España. El Banco de España nos está dando unas páginas de gloria absolutamente. De hecho, o sea, me gustaría concluir esta entrevista hablando evidentemente de esto. El consejero del Banco de España, que fue el pactado, ¿no?, entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista, pues dimite a tan solo 6 horas de su nombramiento. Es decir, lo nombran y a las 6 horas dimite. ¿Por qué? Porque durante el proceso de selección pues no había dicho, había escondido, por así decirlo, que en su momento, en su pasado, pues había apoyado un manifiesto a favor de Clara Ponsatí, a favor de Andreu Mas, a favor del independentismo y, por tanto, yendo en contra de lo que propone el Partido Popular. Con lo cual, 6 horas duró el nombramiento, concretamente, de Antonio Cabrales, así se llama. Sí, bueno, mira, primero, no podemos olvidarnos que la primera, que esa se ha colado por la gatera, ya no la cambia nadie, es la ex jefa de gabinete de Nadia Calviño. Exacto. Ojo, el otro es el ruidoso, pero ellos van haciendo. A esta ya la tenemos en el Consejo del Banco de España, el organismo independiente. Si es independiente el organismo, ¿cómo puede saltar a alguien que viene de ser jefa de gabinete de la ministra, vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño? Esa señora, con todo el respeto intelectual, que a lo mejor merece la pena como intelectualmente está dotada, bien, pero no es independiente. Si hemos peleado tantos años para que el Banco de España sea un organismo independiente del gobierno, no podemos colarle de matute por la gatera personajes que vienen de la política, porque si no estará haciendo lo mismo que con el Consejo del Poder Judicial, con el INE, con tantas y tantas... Con la fiscalía, recordemos... Que ¿cómo erosionaban estos señores? Están queriendo hacer lo mismo. Y ahora vamos a Cabrales. Bueno, pues que Cabrales en su día tuvo un ramalazo independentista y los tontos del PP no lo vieron. Bueno, es que los tontos del PP siempre están en lo mismo, en el que da bien, vamos a buscar a alguien que no sea de los nuestros, alguien que... Y siempre le sale mal, por cierto, que con este les ha salido rematadamente mal, y ya saben que este es un hombre muy relacionado con uno que es manifiestamente indepe, que fue consejero incluso de la Generalitat indepe, porque como nadie le discutía su conocimiento sobre la microeconomía, Andreu Mas Colell, pues, pues él pontificaba y hacía aquellas cosas de que España nos roba y lo voy a argumentar y tal. Luego, pues tuvo que ser, pues, precisamente un estudio bastante eficaz en el que colaboró mucho Borrell, el que desmontara la idea de que España nos roba, sino, bueno, pues todos estos de la cosa ideológica del independentismo están en lo mismo. Y luego, además, tenía no sé qué relación con la tesis fake del señor Pedro Sánchez, que no hay que olvidar, consiguió un doctorado sin merecerlo. Y ese es uno de los asuntos. Hay 2 asuntos que a mí personalmente, como dice Feijóo, yo puedo hablar en términos personales, Feijóo no, pero yo sí. A mí me tienen pues el coco comido. Uno, ¿cómo hizo este tío la tesis? En la que copiaba, pegaba y, en fin, documentos. Pero tú que eres doctorado en economía, Xavier, es decir, tiene que sentar, como se dice coloquialmente, como una patada en el culo, que un tío que no se merece, o sea, con lo que cuesta sacar un doctorado, tú lo sabes mucho mejor que yo, con lo que cuesta sacar un doctorado, que tenga un tío como Pedro, hombre, es que los mecanismos antiplagio que pasan las tesis. Exacto. Vamos a la segunda cosa que me tiene también subyugado a nivel personal, insisto, es lo de qué contendría el teléfono de la mujer de Sánchez y el privado de Sánchez, que hace que regalemos el Sáhara y que nos dejemos desairar y arrodillar tantas veces ante Marruecos. Son las 2 cosas que de verdad me interesa aclarar en esta legislatura antes de que se termine. Bueno, Xavier Horcajo, economista, periodista, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.